Yo aprovecho este momento para preguntaros. Yo a estos vídeos los quiero colgar en la red porque son muy instructivos y tal. ¿Tenéis algún problema en aparecer en mis vídeos? ¿Os tengo que censurar la carita o no tenéis ningún problema en aparecer en los vídeos? O sea, estoy autorizado a hacerlo porque no hay nadie que se oponga a ello. No es que aparezcáis mucho, pero por ejemplo a mí me interesa que aquí este señor, que es un profesional, que se llama Mario Alejandro Cárdenas y es un ingeniero, no es arqueólogo, no es antropólogo, es ingeniero, entonces es la persona autorizada para darnos las explicaciones que nos está dando. Y esto es lo bueno y rico que tienen los grupos que yo armo, que cada uno tiene que explicar de lo que sabe y así es como aprendemos. Les agradezco profundamente. Vamos, ingeniero, explícanos lo que nos ibas a explicar de por qué puede ser esto abovedado, estas partes del templo de Ávido abovedadas. Yo lo que pregunto es por qué hay un cambio del sistema constructivo. Si la mayoría de las bóvedas en estos recintos es plana, a través de dinteles grandes placas son puestas, ¿sí? Y en esta sala es abovedada. O sea, es un sistema constructivo que utilizaron los romanos, con que trabajan de diferente forma. Esto es trabajar hacer el traslado de las cargas hacia los muros con presión. Jamás se derrumbaría la bóveda, ¿no? Entonces es una pregunta que yo le hago a usted, que ha estudiado todo esto. Yo soy un total neófito en la materia, pero sí me llama la atención cómo y el por qué hay una diferencia de proceso constructivo, cuando no lo había visto en otras partes, casi en ninguna parte. Bien, mi teoría, el experto en construcción eres tú, mi teoría es que simplemente aquí arriba se pensaba meter más peso, porque para eso serviría esto, ¿no? Sí, claro. Soportaría un peso brutal esto. Que si no va a soportar grandes pesos, no tendría mucho sentido gastarse en hacer una bóveda, que es más trabajo que hacer un techo plano, ¿no? Sí, pero ¿por qué en las otras salas, que también tienen pesos exagerados, y de hecho es más pesado la construcción de la otra forma? Esto es aligerar, o sea, la forma del arco aligera la construcción. ¿Sí? Los otros son de unas placas gruesísimas para poder soportarse. O sea, no entendería que, o sea, no sería la razón, pues, el que le vayan a cargar más peso o menos peso. Ajá. Entonces, el por qué en estas salas o en estas zonas sí hay una bóveda de arco. Claro. Si no, una bóveda plana. Claro, pero digamos, si en el futuro yo quisiera continuar esta construcción hacia arriba, el haberla hecho aquí como arco me serviría. Claro. Sería útil. Sí. Entonces posiblemente arriba había otras construcciones y pudiera haber cosas mucho más pesadas y por eso se hizo de esta manera. Tal vez sí. Tal vez. Tal vez. Pero la otra que tenemos que atender es lo que acaba de decir el doctor, que es la posibilidad que tenga que ver con factores energéticos. Es decir, aquí la energía telúrica rebotaría en un techo plano. Sí, depende cómo estuviera también arriba, por cuestión de vibración, como vamos a conversar luego en la pirámide, en la de Keops, en la gran pirámide, vamos a conversar sobre ese factor y sobre las cámaras de descarga. Pero pudiera ser que aquí se hicieran redondeadas para producir algún efecto por la radiación energética. Como estamos viendo aquí, también hay muchos elementos de asuntos de geobiología. Bueno, en esta sala no concretamente, pero las de alrededor sí. Pudiera, bajo tu criterio, que tú que manejas acupuntura y manejas factores así de energía, pudiera tener que ver con una intencionalidad de ese orden. De ese orden, sí. ¿Lo ves por ahí? En base a esta sala, se nota que hay más energía que... Claro, que hay más energía dentro que en la parte de techo plano. En esta sala del techo... Yo tengo una teoría más simple. A ver. Dicen que hacen apreciar las estrellas. Sí. Entonces también se simula, como esto es puramente simbólico, puede simular la bóveda celeste también. Sí, pero lo hubieran simulado en techo plano también, o sea... Pero ahí están las estrellas. Sí, eso está claro. Pero es que las estrellas, como hemos visto en muchos otros sitios, o en lo de Nut,
¿no es cierto? En el templo de ayer, en Dendera, el techo plano igual, lo pintas de azul y le pones estrellitas, o sea, nada más que por una cuestión de mero simbolismo o estética le vas a cambiar la forma al techo. Yo creo que Bueno, va más profundo, ¿no? va más profundo que eso. Que lo aprovechan mejor, sí. En algún momento el Imperio Romano llegó a estas tierras. Sí, sí, pero muy recientemente. De hecho, el Imperio Romano fue construido, fue fundado Roma en el año 773, no 750 y pico, no, 773 por Rómulo y Remo, que eran iniciados en Egipto. Porque Roma fue fundada para ser el brazo protector de Egipto, por un arreglo que tenía Egipto con los etruscos, que eran los mismos carpetanos de los Cárpatos, que luego también vivieron en España muchísimo tiempo. Pero Roma es muy reciente, esto es muchísimo más antiguo. Aquí lo único que pudiera, cuando llegaron los romanos, esta parte o estaba destruida o estaba sin acabar, y en vez de utilizar los techos planos, pudieran haber utilizado. No, esto ya estaba sí, ya estaba construido. Para nosotros es de otra época también. No, esto ya estaba construido en la época romana porque los romanos, los romanos vinieron aquí. Y cuando los romanos vinieron aquí, pudieron haber pasado por aquí encima, porque esto estaba totalmente tapado por arena. Es que prácticamente no habían templos que no estuvieran bajo la arena en aquella época. Por eso hay muchas cosas que sabemos que son realmente muy antiguas y aparte... Es la primera vez que veo un escarabajo. El escarabajo es un... Pues del escarabajo vamos a hablar mucho. Acabo de hacer unos vídeos recientemente, y Vicky también, sobre los escarabajos. Bueno... Luego lo vamos a ver, vengan que vamos a ver otra cosa muy interesante sobre tecnología.